Iniciamos este taller de las horas de la pasión. Damos la bienvenida a todas las personas nuevas. Invocamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación a la divina voluntad. Me fundo en ti, Jesús, y en tu voluntad. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo, me presento ante la divina majestad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en esta noche vamos a explicar qué son las horas de la pasión y cuáles son los beneficios de las horas de la pasión. Hay muchas personas nuevas que quizás les han regalado un libro y lo han comenzado a leer y un poco sin saber cómo surgió este libro y qué contiene. Entonces aquí vamos a compartir cuál es la finalidad de este libro. Este libro de las horas de la pasión fue escrito por la sierva de Dios Luisa Picarreta. Esta alma de Dios hizo una novena de preparación para la Navidad con 9 horas de meditación. Estas meditaciones fueron acerca del misterio de la encarnación y las distribuyó durante 9 meditaciones. Cuando ella terminó de meditar toda la pasión interior de Jesús en el vientre de la Virgen María, nuestro Señor le dijo que meditara ahora de manera continua sus últimas 24 horas que sufrió durante el transcurso de su pasión, comenzando desde el momento en que se despidió de su madre, y esto era antes de que él instituyera la Eucaristía, hasta terminar en el instante en que fue sepultado. Nosotros vamos a ver de manera continua, ahora les voy a mostrar unas diapositivas rápidamente, el contenido del libro, pero es muy importante que entendamos que este libro es un libro diferente a todos los libros que narran la pasión de Jesús de una manera descriptiva y externamente. La diferencia de este libro de la pasión es que estas oraciones que vemos escritas allí son las mismas oraciones y reparaciones de Jesús que están hechas por él mismo y que han salido de su fondo de su corazón. Esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque en cada hora de la pasión Jesús nos está invitando a que nosotros entremos dentro de su humanidad, tomemos posesión de sus penas, de su sangre, de sus llagas, y junto con él reparemos, amemos y le ayudemos a salvar las almas. Aquí nos dice que en estas horas de la pasión, pues él quiere que le brindemos mucho amor, mucho consuelo, pero lo más importante es que conozcamos esa pasión interior, que él sigue sufriendo a cada instante, porque es una pasión que no solamente sucedió hace 2000 años, sino que se sigue renovando en cada minuto, en cada Eucaristía, en cada Santa Misa, en cada persona que sufre, siempre se despliega la pasión de Cristo que se repite en el acto único y eterno de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros penetramos en las horas de la pasión, estamos conociendo el corazón mismo de Dios, estamos conociendo todos esos sufrimientos que no son conocidos. Nosotros podemos leer muchos libros, como el de Santa Catalina de Emmerich, María Valtorta, que nos narran escenas de la vida de Jesús externas que nos ayudan a contemplar esos misterios de Cristo,
Pero la diferencia de este libro es que aquí vamos a entrar dentro del interior de Jesús para conocer las oraciones que Él hacía ante el Padre por cada vez que era flagelado, por cada vez que era coronado de espina. ¿Cuáles eran esas mismas oraciones que Él repetía al Padre para nosotros hacerlas nuestras, para poseerlas y para hacerlas junto con Jesús? ¿Ven la diferencia? Por lo tanto, cuando Luisa vivió estas horas de manera continua por más de 30 años, San Aníbal María de Francia, quien fue nombrado por la Iglesia como el censor eclesiástico para estos escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, le impuso la obediencia de que pusiera por escrito todas estas meditaciones que ella tenía acerca de la pasión de Cristo, y los puso en este libro que se llama Las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él, viendo el gran bien que producían estas horas, se dispuso a imprimirlas en 4 ediciones desde el año de 1915, 16, 17 y 18, y ni digamos ahora porque ya están por todo el mundo en todos los idiomas. Este libro es un libro que trae muchísimos beneficios espirituales, es inmensamente grande e inmenso para el corazón de Dios, porque quien lee este libro es imposible que no sienta el amor inmenso de nuestro Señor. Cuando Luisa terminó de escribir el libro, ella se lo envió a San Aníbal de Francia junto con una carta. Y en esta carta ella le dice que Jesús siente mucha felicidad cuando las almas hacen estas horas de la pasión. ¿Por qué? Porque si es como si Jesús escuchara su misma voz y las mismas oraciones que Él hizo ante su Padre durante el transcurso de las últimas 24 horas de su dolorosa pasión. Esto es muy importante, porque cada vez que nosotros leemos estas horas, meditándolas, poniendo la misma voluntad de hacerlas con la misma voluntad de Jesús, Jesús viene a orar junto con nosotros y Él mismo escucha sus mismas oraciones que Él elevaba y sigue elevando a través de nuestras humanidades al Padre. Y esto es de gran agrado al Señor, porque tiene castigos, se escucha la misma potencia de su oración a través del canal de tu voz, y eso al Señor lo mueve a compasión. Cuando ella le entregó a San Aníbal este libro, que fue pues este manuscrito, ella le dijo a San Aníbal que habían unas hojas donde Dios le había hablado a ella de cuáles iban a ser esas promesas y efectos para aquellas almas que iban a hacer estas horas de la pasión y las meditaran con la misma voluntad de Jesús. Y aquí se las quiero compartir. Yo creo que si quien es pecador las medita, se convertirá. Esto es súper importante. Vamos a profundizar cada frase. Si nosotros o tú conoces o en tu familia tú ves que tu esposo está alejado de Dios, o tu hijo no va a la Santa Misa, está en el camino de las drogas, está en el camino desenfrenado del sexo, no quiere saber nada de Dios, si tú te pones a hacer las horas de la pasión, esas horas de la pasión van a tocar su corazón y va a haber una conversión. Y yo les digo esto con toda certeza porque a nivel personal he tenido la oportunidad de conocer muchas almas que me han comentado sus testimonios de cómo las horas de la pasión, cuando llegaron a su familia, hubo conversiones en sus hijos. Y les voy a contar aquí una anécdota, porque las anécdotas nos ayudan. Yo conocí una señora, esto me lo dijo una señora directamente. Ella me dijo que su hijo estaba metido en una secta satánica y ella no sabía. Y entonces ella comenzó a hacer las horas de la pasión, orando por la conversión de su hijo, porque su hijo era muy mal geniado y cuando llegaba a la casa, pues no quería nada de Dios. Y un día ella estaba orando y puso el libro de la pasión al lado en su mesita de noche
Y su hijo la pasó y le dijo, ay mami, yo no sé qué tiene ese libro, pero lo detesto, no quiero ni verlo en pintura. Entonces ella siguió orando, hasta que un día llegó el hijo llorando donde su madre. Le dijo, mamá, solo quiero decirte que algo ha pasado en mí, quiero irme a confesar, quiero acercarme a Dios porque he estado tomando malos caminos. Y tuvo su conversión. Y así, si les contara las infinidades de anécdotas que me han llegado, de casos directos, de conversiones de hijos, de esposos, de mujeres cuando se ponen a hacer las horas de la pasión. Otra anécdota que me la contó otra señora. Ella me dijo, mira, una vez mi hija anda en las drogas. Y resulta que ella se me acercó llorando y me dijo, resulta que mi hija la encontraron en el hospital porque se intentó suicidar, se metió un montón de droga y pastas y la tienen en el hospital y le están tratando de salvar la vida. Así que ella estaba llorando. Yo le dije, mira, ponte a hacer las horas de la pasión, que yo sé que el Señor es muy grande y tienes que confiar en Él. El punto es que pasó el tiempo y yo no me la volví a encontrar sino como a los 3 meses. Y me dijo, no, pues te quiero compartir que cuando trajeron a mi hija, me la llevaron a la casa, le lograron salvar la vida y yo me puse a hacer las horas de la pasión así como usted me dijo. Y resulta que mi hija hace 3 meses está yendo a misa todos los días y entró a un grupo de oración de jóvenes. Así que créanme, de verdad, por experiencia personal de lo que he visto y lo que me ha llegado, estas horas de la pasión tienen el efecto de convertir a los pecadores. Y si en tu caso estás tratando de caminar hacia el camino de la santidad y te ves imperfecto, pues todos tenemos defectos y en la medida que caminamos vemos nuestras miserias, nos haremos más perfectos. Eso lo dice el Señor, es una promesa. Y si tú quieres la santidad, quieres estar en ese estado de unión con Dios, alcanzar mayor unión con Cristo, estas horas de la pasión te van a ayudar a alcanzar la santidad de manera más rápida, porque los santos lo dicen, la imitación de Cristo lo dice, el camino más corto para llegar a la santidad está en la meditación de la pasión. Ahora bien, si hay tentaciones, las tentaciones de hoy en día, ¿cuáles son? Del dinero, la tentación de la carne. ¿Cuáles son los 3 enemigos del hombre? El mundo, el demonio y la carne. El mundo nos atrae a la vanidad, al derrochar el dinero, a las cosas superficiales, a malgastar el tiempo en viendo programas inútiles, leyendo libros que no sirven para nada, inútiles, malgastando el tiempo en el internet cuando no hay nada útil. Y entonces, ¿qué pasa? Por ahí entran las tentaciones, porque el demonio siempre está expiando tu mente para ver dónde hay un huequito para donde él meterse. Y la tentación puede venirte a través también de la carne, una situación XY donde te estás exponiendo. La tentación viene a través también del demonio, que es un espíritu que ataca el alma y que, como dice San Pablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que si tú tienes problemas de drogas, con la carne, ciertos vicios, porque todos estamos expuestos al pecado, cuando tú sientas que vayas a caer, ponte a hacer las horas de la pasión. Tienes crisis en tu familia, con tu esposo, pónganse en hacer las horas de la pasión. Háganlo por sus hijos, por su esposo, por ustedes mismos. De manera que si también estás sufriendo, porque tú puedes estar pasando una enfermedad de cáncer, de diabetes, o una enfermedad interior de resentimiento, de falta de perdón, y tú no sabes perdonar a esa persona, te cuesta perdonar a tu esposa que te dejó, o a esa persona que te causó una infidelidad, o a ese hijo que te maltrató. Estas horas te van a dar fuerza para que tú puedas perdonar, para que tú puedas sanar. Por eso dice que es una medicina. ¿Cuál es la medicina más perfecta? Una medicina divina que te va a sanar todos aquellas heridas interiores, emocionales, las horas de la pasión. La pasión de Cristo es esa medicina divina que trae todas las vitaminas,
todos los efectos que sanan tu alma perfectamente y que te producen consuelo. Porque hay una cosa, el consuelo que te da a ti el ver todo lo que Jesús ha sufrido y que Él está llevando contigo su cruz y que tú no estás sola, no solamente te produce a ti, sino que se lo das a Él. Un consuelo cada vez que Él ve que tú ofreces tus sufrimientos y los unes a la cruz de Él, le produce al Señor un descanso y un consuelo. Así que, hermano, si tu alma sientes que está débil, la sientes pobre, sientes que te cuesta levantarte a orar, te cuesta tanto a confesarte, que te cuesta tanto hacer el bien, pues todo eso es un vacío de amor en tu alma. Todo eso es efecto del pecado. Todo eso produce en tu alma vacíos de amor, heridas. Y Dios las sana a través de la pasión de Cristo. Estamos hablando solo de un medio, porque es verdad que sana el sacramento, la confesión, la Eucaristía, la oración, todos los medios que nos da la Iglesia, pero esta charla estamos profundizando acerca de la pasión. Así que Jesús nos dice que cada vez que nosotros miremos la cruz, miraremos ese espejo donde nosotros podemos mirar para a través de esa cruz nos podamos embellecer y volvernos semejantes a Jesús, nuestro modelo. Porque cuando uno contempla la cruz, si uno mira, por ejemplo, la cabeza de Jesús traspasada con todas esas espinas, de los malos pensamientos, de los chismes interiores, de los pecados de orgullo, de los pecados de soberbia, porque cada pecado de soberbia, cada pensamiento malo que tenemos es una espina que traspasa las sienes de Jesús. Y si yo veo esas espinas punzándolo y me conmuevo, yo ya voy a ver un espejo y voy a decir, oiga, yo no quiero más pecar con mis pensamientos. No voy a seguir juzgando a mi prójimo. Voy a tratar de justificarlo, de manera que si veo una acción, en vez de decir, no, es que seguro es así, voy a decir, a lo mejor esta persona está cansada, tiene un problema. Es un ejemplo que escuché a un doctor que me gustó mucho. Es como en ciertas partes de Colombia o en muchas partes hay un tráfico muy fuerte y a veces pasa un taxista a 1000 llevándose a todo el mundo y este doctor decía, yo cuando veo a una persona así pienso, allá va un padre de familia tratando de ganarse 1000 pesos para llevar a su casa. O pienso, allá va un padre de familia tratando de ganar 5 minutos de su día para llegar a su casa y compartir con sus hijos. Esto nos ayuda a nosotros comprender, a nosotros no juzgar, a tener nuestra mirada fija en Dios, a amar, a justificar al prójimo, porque la pasión nos va dando ese corazón mismo de Jesús para tener esos mismos sentimientos de Cristo. Ahora vamos a pasar a unos pequeños escritos de Luisa Picarreta, de esta sierva de Dios, en el que el Señor nos habla acerca de esos beneficios de meditar en la pasión. En el volumen 11 del 10 de abril de 1916 se nos dice: quien piensa siempre en mi pasión forma en su corazón una fuente, y por cuanto más piensa en ella, tanto más esta fuente se agranda. Y como las aguas que brotan son aguas comunes a todos, así esta fuente de mi pasión que se forma en el corazón sirve para bien del alma, para gloria mía y para bien de las criaturas. Vamos a profundizar este capítulo que es muy bello. Primero que todo, Jesús nos dice aquí que quien siempre está pensando en la pasión, ya sea la pasión desde la infancia, desde el vientre de la Virgen María, por eso les recomiendo el libro de la novena de Navidad. El año pasado se grabaron las meditaciones de estas horas, quedaron grabadas, si alguien las quiere me las puede pedir y con mucho gusto están los audios.
y unas charlas de profundización. Sería muy bello uno hacer estas meditaciones porque arranca uno de cero, ¿no? Si hay grupos que están iniciando el principio, pues les recomiendo que empiecen por la novena de Navidad, porque Luisa lo hizo de esa manera. Primero fue la novena, que fue la pasión interior, y luego arrancó con el libro de las horas de la pasión. Pero eso ya está pues en cada uno, ¿no? Eso es como una sugerencia. Quien siempre piensa en mi pasión forma en su corazón una fuente. La meditación de las horas de la pasión requiere detenernos, requiere que nosotros utilicemos el corazón, la inteligencia y la memoria. Cada vez que nosotros repetimos interiormente una verdad, visualizándola, deteniéndonos en cada palabra, estamos formando una fuente en el corazón. Si tú lees rápido, sin meditar, sin masticar, es posible que sientas la frescura de la fuente, pero no se forma la fuente. Porque para que una fuente se forme, tienes que cavar el hueco. Y para cavar el hueco tienes que raspar y tienes que meterle la palita. En este caso espiritual, la fuente de la cual Jesús nos dice se forma cada vez que pensamos en la pasión de Cristo. Siempre que nosotros pensamos en ella y tratamos de penetrar en cada misterio que nos regala el Señor en este libro de las horas de la pasión, esa fuente va creciendo y se va agrandando. Si tú meditas poquito y lees de rapidez, a lo mejor formas una fuentecita chiquita, pequeñita, que solo cobija tu alma. Pero si tú meditas mucho, bastante, y tienes en tu mente la pasión, y no sea tanto en la cantidad de que coges y lees 4 hojas seguidas en 20 minutos o en media hora, cuando la calidad. Todos estos capítulos yo se los voy a mandar por correo, pero como les había dicho, esos son del volumen 11 del 10 de abril de 1918. Al final de este PowerPoint están las referencias escritas completas como capítulos de profundización, para que no se angustien, porque todo está al final y ustedes lo puedan releer en sus casas completo. Según este capítulo, como continuábamos, esas fuentes producen aguas. Si tú formas una fuente en tu corazón con la meditación y lo haces continuamente, el bien no solamente será para el alma, sino también para la gloria de Dios y para el bien de todos nuestros hermanos. Esto es muy bello porque nosotros empezamos a comprender que la pasión no es algo solo para mí personal, sino que Dios quiere que nosotros seamos fuentes que lleven la luz, que lleven la gracia a toda la humanidad entera, incluyendo el purgatorio. En estos días he estado pensando mucho en las almas del purgatorio, porque hay un capítulo que Jesús dice que cada vez que meditamos en la pasión de este libro, si lo hacemos con las mismas intenciones de Jesús, uniéndonos a su voluntad, sacamos un alma al purgatorio. Así que imaginémonos, cada palabra saca un alma al purgatorio. Y cada vez que nosotros nos sentamos a hacer estas horas de la pasión, como estaba en el flyer al inicio, los ángeles vienen a recoger cada palabra, suspiro, oración que tú haces y lo llevan al cielo. Ahora imagínate tú, cada vez que tú te unes a Dios, a la Virgen, a Luis, a los ángeles, y los invocas y llamas a que ellos vengan a hacer junto contigo estas horas de la pasión, entonces aplicas eso para que todas esas oraciones, esa sangre, sea derramada en las almas del purgatorio. Estás sacando almas, están subiendo al cielo, se están volviendo intercesoras
y sea una comunión de santos impresionantemente hermosa. Estamos moviendo toda la tierra, toda la iglesia triunfante, militante y purgante. La iglesia purgante son las almas del purgatorio. La iglesia militante somos todos los que estamos aquí en la tierra, y la iglesia triunfante son los santos, porque ellos también participan de esta meditación de las horas de la pasión. Para nosotros hacer estas horas de la pasión es muy recomendable que utilicemos la oración inicial. Esa oración inicial prepara nuestra alma a unirnos a Jesús. Yo les voy a hacer una charla, que va a ser la segunda charla, donde vamos a responder todas las preguntas e inquietudes acerca de cómo meditar la pasión, de qué modo se puede hacer, qué pasa si uno se pasa de la hora, cuánto tiempo. Todas esas dudas van a ser resueltas en otra segunda charla, porque es muy importante que esto quede súper claro. Yo sé que salen muchas dudas cuando las personas empiezan a iniciar, no saben por dónde empezar, cuánto tiempo dedicarle, y eso es muy importante de profundizar. ¿Qué significa ser una hora de la pasión? Todo eso son preguntas que es importantísimo que se puedan responder y se les pueda dar como luz, ¿no? Bueno, continuamos. Jesús tiene un gran deseo de que estas horas de la pasión se hagan. Tenemos en el volumen 11 de octubre 8 de 1914, y que dice Jesús así directamente: cuando escucho estas horas de mi pasión, escucho mi misma voz, mis mismas oraciones, veo mi voluntad en esa alma, voluntad de querer el bien de todos y de reparar por todos. Y yo me siento transportado a morar en ella para poder hacer en ella lo que hace ella misma. Oh, cuánto quisiera que, aunque fuera una sola por región, hiciera estas horas de mi pasión. Me oiría a mí mismo en cada lugar, y mi justicia en estos tiempos tan grandemente indignada quedaría en parte aplacada. Esta aclamación de nuestro Señor, porque es como una petición que Él nos hace, su deseo más grande es que quiere escuchar sus mismas oraciones y su misma voz en cada ciudad, en cada país. Porque ¿qué pasa? Cuando Él se escucha a sí mismo, Él se siente inclinado, como dice, transportado a venir a morar en nosotros, para Él mismo venirnos a enseñar cuáles eran sus mismas oraciones. Y Él quisiera que por región, aunque sea, hubiese una sola alma haciendo las horas de la pasión, porque entonces su justicia quedaría en parte aplacada. Así que si nosotros queremos aplacar la justicia de Dios, ya sabemos cómo hacerlo, con las horas de la pasión. Eso es impresionante, porque esta parte siempre me recuerda en el Antiguo Testamento, cuando se enviaron a los ángeles a destruir parte de la tierra, pero donde hubiera el signo del cordero, de la sangre del cordero, iba a pasar el ángel y no iba a tocar a esas personas. Así, cada vez que nosotros ponemos a circular la sangre preciosa de Jesús, sus llagas, toda su pasión, pues el Señor pasa de largo y ahorra muchos castigos. Y para aquellos que dicen que Dios no castiga, pues eso no es verdad, porque siempre ahora quieren decir, no, es que Dios no castiga, Dios solo misericordia. Bueno, es que el castigo es el colmo de la misericordia, porque Dios sí castiga, pero ¿para qué? Para que nos convirtamos,
para que volvamos a Él. Como un padre que ve con su hijo, tiene una llaga, viene, le quita la parte dañada para que pueda caminar y lo limpia. Y eso duele, meter cuchillo, pero es necesario. Y después va a sanar. Y bien le dice la Luisa que muchas veces cuando hay un terremoto, una destrucción, el hombre, él dice que es el momento de mayor gracia, porque es cuando las almas no les da tiempo al demonio de tentarlas, y entonces él, si ellas aceptan esa muerte, ese las salva, y el demonio no las puede tentar. Y él dice, muchas veces las almas, las ciudades se pueden reconstruir y listo, pero las almas se pueden perder para toda la eternidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que cuando hay un terremoto o hay una catástrofe, tenemos que pensar cuántas almas estará el Señor salvando aquí, en estas catástrofes se estarán yendo, aunque sea al purgatorio o lo que sea, está tratando de salvar almas. Así que toda esa sangre de los mártires, pues es la sangre que abona la iglesia y vitaliza la iglesia. Y todos esos eventos catastróficos, detrás de todo eso hay un bien grandísimo que el Señor se sirve para siempre estar tratando de salvar a sus hijos. Esta es la locura de la cruz, totalmente contraria al mundo. Pero esto es así. Jesús promete que cuando nosotros hagamos estas horas de la pasión, si las hacemos junto con Él y su voluntad, es decir, en unión con Jesús, por cada palabra que reciten les daré un alma. Porque toda la mayor o menor eficacia de estas horas de mi pasión está en la mayor o menor unión que tienen conmigo. En uno de los escritos de Luisa, ella ve, el Señor le muestra un montón de almas saliendo del purgatorio y le dice, ¿y esto qué es? Luisa, Jesús. Y el Señor dice, esas son todas las almas que has sacado del purgatorio por todas las veces que has meditado en la pasión de Cristo. Esto es muy grande, hermanos, de verdad que sí. Mejor dicho, si uno no aprovecha, es demasiado regalos que el Señor nos da. Los santos, hay muchísimos santos en la Iglesia Católica que recomiendan la pasión de Cristo, meditar en esta pasión. Por ejemplo, San Alfonso María Ligorio, que es un doctor de la Iglesia, que es patrón de confesores y es moralista, y se los recomiendo los libros de él. Hay un libro que se llama Las Glorias de María, que está lleno de citas de santos, y también tiene un libro de la pasión, pensamientos acerca de la pasión de Cristo. Yo ese libro lo leí hace años en el internet, y de ahí saqué un montón de citas, y yo les voy a mandar todo eso. Tengo recopilado muchas citas de santos de la pasión de Cristo, que yo me pongo a meditar y digo, wow. Y ya al final del taller pues les daré el correo donde se las puedo mandar, porque eso sí, se las mandaré por correo, o si puedo por el chat también. Este santo dice, si quieres, alma devota, crecer siempre de virtud en virtud y de gracia en gracia, procura meditar todos los días la pasión de Jesucristo. O sea que si queremos crecer, cada día asemejarnos a Cristo, pues San Alfonso María Ligorio nos dice, mira, medita todos los días la pasión de Cristo. Y también dice, no hay ejercicio más a propósito para santificar tu alma que la meditación de los padecimientos de Cristo. Hay muchos santos que desde chiquitos tenían una devoción por la meditación de la pasión de Cristo. Perdón. Tenemos a Sor Faustina. Ella meditaba mucho la pasión de Cristo y le ayudó bastante en su camino de santificación. San Francisco de Sales
también recomienda como el camino más corto para unirnos a Cristo. Tenemos a San Agustín, que es un doctor de la Iglesia, y él nos dice que vale más una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año. Esto es guau, ¿no? Esas lágrimas que nosotros derramamos por la pasión de Cristo tienen más valor que si nosotros fuéramos a Jerusalén ayunando a pan y agua. Imaginemos. Y lo dice San Agustín. Cuando nosotros lloramos, se nos salen esas lágrimas, estamos dándole a Jesús consuelo, porque Jesús siente que hay un alma que entiende su sufrimiento. Aquí les voy a compartir una anécdota, ¿no? Porque a veces a uno le toca esto. Estos días he estado bastante enferma de los pulmones, casi que me he escuchado toser, y esa tos a uno lo desgasta. Entonces uno, para calmar la tosecita, se come un dulcecito. Ya, entonces cada vez que yo me comía un dulce, que de hecho aquí lo tengo, siento un descanso en mi garganta, siento como un alivio. Pero cada vez que se va el dulce, ya otra vez empieza la carraspera. Entonces entendí en uno de los escritos de Luisa que Jesús le dice que cada vez que hacemos las horas de la pasión, nosotros le damos a Jesús sorbos dulces que le calman sus amarguras. Y es verdad, si uno que tiene algo tan pequeñito y que Dios se lo da a uno a experimentar, llegar a sentir en esto humano un dulce, me calma esta molestia, ¿cómo será Jesús por cada pecado de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras? Que nos encuentre almas que continuamente le den sorbos dulces cada vez que meditamos en la pasión de Cristo. Porque cada vez que nosotros tomamos la sangre, besamos sus llagas, lo consolamos, Él encuentra en nosotros su sostén, su muro de descanso y de reposo. La Santísima Virgen María es nuestro modelo, y pues ella ha querido estar en la foto de la cámara. Así que entendí muy bien que no voy a poner cámara de aquí en adelante, sino que ella va a aparecer, porque es a ella a quien debemos imitar. A la Virgen nunca se le escapó el pensamiento de la pasión, y a fuerza de repetirla se llenó toda de Dios. La Virgen nos dice a través de sus escritos de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad y leyendo el Evangelio, porque en el Evangelio nos dice: haced lo que mi Hijo os dice. ¿Y qué hace Jesús? Todas las escrituras nos hablan cuál es la voluntad de Dios. ¿Y ella qué hizo? Repetir en su corazón, en su mente, en su voluntad, esa pasión de Cristo. ¿Para qué? Para llenarse de Dios. Por eso la Virgen María es llena de gracia, llena de vida divina, llena de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Repitiendo, como dice el Evangelio, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en el corazón. Es el llamado de ella a que nosotros tomemos estas horas de la pasión, las repitamos con el corazón, tratando de entrar y penetrar cada palabra,
En uno de los escritos de Luisa, el Señor le dice que Él quiere que no nos cansemos de venir a sus llagas y de besárselas, y de consolarle y de limpiarle la sangre con el amor, con el corazón. Y cuando Él ve que un alma entra en sus llagas y le limpia su sangre y le desclava la cruz y le quita la corona de espinas, Él mismo pone en el corazón de esa alma cuáles son las oraciones y los sentimientos que a Él le agrada. Así que nosotros no tengamos miedo que cómo vamos a hacer estas horas, porque yo se los digo de verdad, el Señor mismo nos va guiando. Las mismas horas de la pasión nos va enseñando a orar. ¿Tú quieres aprender a orar? Las horas de la pasión. Estas horas de la pasión, les comparto, las conocí hace 22 años, siendo bien jovencita, y creo que desde ese tiempo las leo, las medito y como que yo digo, uy no, esto como que uno no alcanza de la profundidad, es muy bella. Y a mí me ayudaba bastante esto. Me quedé meditando mucho. La hora de la pasión que más me agrada es la de la prisión. Pues ahí me quedé meditando como 7 años en esa hora. Yo no salía de ahí porque le encontraba. Y hay mucha gente que también hace lo mismo, ¿no? O sea, que a uno hay ciertos misterios de la pasión que le encantan y uno le da y vele, y cada palabra es que es tan impresionante la riqueza de este libro, que si ustedes van a ver en las charlas que se han ido grabando, que es apenas una mínima temita que sale, que la murmuración, que cómo reparar con los dolores del corazón de Jesús, que cómo hacer giros, es que eso es, mejor dicho, la punta del iceberg. Eso es nada, pero es un universo entero este libro. A las personas que, por ejemplo, están meditando en grupo, yo sé que esto vamos a hablar el próximo taller porque habrán muchas preguntas para los que están meditando en sus grupos y les asignan una hora. Y a veces, como nos dice aquí, por ejemplo, Luisa, que ella se la pasa meditando en las 2 de la tarde y que trata de hacer otras horas, pero no puede pasar. Entonces, ¿qué hacer, no? Cuando tú estás dentro de un grupo de reloj viviente, o llámalo grupo de meditación de la pasión, y te asignan una hora, pues hay grupos que dicen, no, mira, vas a meditar esa hora por una semana, pues entonces haz así como el grupo te dice. Haces una semana esa hora y la cambias. O si determinaron que cada 15, pues hazlo así, para continuar, digamos, a ese compromiso al cual tú has estado. Pero entonces, ¿qué pasa? Si en esa semana lees de las 2 a las 3 de la tarde, lo que puedes hacer es que divides la hora por pedacitos, con una hora, una hoja un día, el otro día otra hojita, y así puedes ir distribuyéndola durante los 8 días para ir profundizando. Pero si hay personas que, por ejemplo, les cuesta meditar y leen esa hora en 5 minutos y no saben más qué hacer, bueno, pues puedes leer la de anterior y la de después. Pues eso es poco a poco, ¿no? Como les decía, el Señor mismo va llevando de la mano al alma, poco a poco. Tú no le puedes decir a una persona, mira, es que tú tienes que hacer así, y si es la de la completa, y a veces la hora de las 3 de la tarde es larguísima, y tienes que terminarla, porque si no, no estás cumpliendo con tu deber. No, eso no se le puede decir a las almas, porque Dios ve la voluntad y la intención de hacer estas horas de la pasión, y Dios lleva a cada alma a un ritmo diferente. A uno le sirve leer el libro de corrido, bendito sea mi Dios. A otro, despacio. Esto como para los que están entrando así, conociendo poco a poco. A gente que entra de primero, pues bueno, le gusta, que dice, no, déjame leer todo el libro, pues déjalo. Pero bueno, ya de eso vamos a hablar en la otra charla, para no detenerme mucho como en esta parte de los modos. Estos son los capítulos para profundizar. Tenemos el volumen 11 del 6 de septiembre de 1916
era de 16, perdón, y el mismo volumen 11 de octubre de 1916 y el mismo volumen 11, 9 de octubre de 1916. Bueno, me equivoqué en el PowerPoint, pero yo se los arreglo. El caso es que yo tengo un documento donde he juntado todos los capítulos de la Pasión, lo dividí por lo que es el valor de las horas de la Pasión, cuáles son los efectos que producen las horas de la Pasión en Jesús, en el alma, y también los efectos que produce a nivel universal. Son 3 hojitas. Todo eso se los voy a mandar. Ahí está recopilado en síntesis y uno lo empieza a leer y de verdad que es bello, más junto con el de los santos. Eso para estudio. Bueno, y ahora les quiero compartir rápidamente, vamos a ver el libro para las personas nuevas. Ustedes ven aquí una imagen como un relojito. Las horas de la Pasión se dividen en 24 horas distribuidas desde las así no, de las 5 a las 6, de las 6 a las 7, de las 7 a las 8 y va rotando, ¿no? De manera circular. Esto pues ya lo habíamos visto. San Aníbal fue quien, gracias a él tenemos este libro, porque él fue el que le dio la obediencia a Luisa. De hecho hay una anécdota en la cual él le llevó el libro a un papa, a San Pío X, y él le dijo a San Aníbal, este libro debería leerse de rodillas porque es Jesucristo mismo quien habla. Vamos a ver entonces rápidamente las horas para que ustedes sepan. Tenemos de las 5 a las 6 de la tarde. Jesús se despide de su Madre Santísima. Es la primera hora de la Pasión. Esta hora de la Pasión es muy bella. La vamos a hacer en el taller. Terminando estas 2 charlas, vamos a empezar por esta hora y vamos a meditarla. Tenemos de las 6 a las 7, cuando Jesús se separa de su Madre Santísima y se encamina hacia el cenáculo. Y luego, las 7 a las 8, la cena legal. Luego viene la cena eucarística. La primera hora de agonía en el huerto de Getsemaní. Nosotros habíamos empezado el año pasado a grabar ya algunas charlas que se las he ido enviando por el chat para que las tengan ahí, porque la idea es que tengan todas las 24 charlas junto con todo el material, ¿ok? Tenemos la segunda hora de Getsemaní, luego pasa la tercera hora, que es de las 12 a las 11 a las 12 de la noche. Correspondientemente va de la captura de Jesús y la traición de Judas de las 12 a la 1 de la mañana. Luego Jesús atado es hecho caer en el torrente de Cedrón. Jesús es presentado a Anás. Jesús en la casa de Caifás. Jesús entre los soldados. Jesús en la prisión. Jesús de nuevo ante Caifás y después es conducido a Pilatos. Jesús ante Pilatos y Pilato lo manda a Herodes. Jesús de nuevo ante Pilatos y después puesto a Barrabás y la flagelación. Luego viene la coronación de espinas, el Vía Crucis, la crucifixión. En esta hora de la Pasión hay una oración de cómo desarmar la justicia divina. Es hermosísima. Es bastante hermosa y para profundizar, ¿no? Tenemos la primera hora de la agonía en la cruz, la segunda hora de agonía en la cruz, la tercera hora de agonía. Imagínense, cada hora tiene su agonía y tiene sus oraciones de cómo Jesús oraba en esa hora de la cruz. ¡Qué belleza! Y al final, pues Jesús es traspasado por la lanza
y la sepultura de Jesús y la soledad de María Santísima. Así que pues aquí cierro este taller, ¿no? Recordando las promesas de Jesús para que no se nos olviden. Recordemos que la finalidad de estas obras es la reparación. Es un libro de reparación y se repara de muchos modos. Jesús en estas obras nos enseña a alabar, nos enseña a adorar, nos enseña a hacer gracia, a la acción de gracias, pero la finalidad es la reparación. Por eso ustedes ven que en los talleres pongo algunos temitas. Por ejemplo, cómo reparar los dolores de Jesús, del corazón de Jesús. Cómo hacer reparación con la sangre de Cristo. Cómo hacer reparación es decir, hay varios temas que he ido como desarrollando que son chiquititos para que nos den idea de cómo nosotros podemos orar. Pero hay infinidad, ¿no? El Espíritu Santo les va a suscitar muchas maneras de amar a Dios. Bueno, entonces vamos a dejar este espacio por si tienen alguna duda, inquietud.